Quiero retomar, hermanos, para no olvidar el contexto. Quiero retomar desde el verso 14. Santiago 2:14, por favor, póngase de pie, si es tan amable. Seguimos con nuestra serie Hacedores de la Palabra, hermanos, viviendo una fe práctica. Santiago 2, verso 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe que, hermanos, muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿cómo, hermanos? Amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Padre, gracias te damos por habernos dejado como herencia tu bendita palabra, Señor, porque en ella podemos encontrar quién eres y cómo deseas, Padre, que vivamos, Señor, como tus hijos. ¿Cómo quieres tú perfeccionarnos, Señor, en este caminar? Señor, ayúdanos para que nuestros corazones sean esos recipientes, esa tierra sensible, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos este día, Padre, de tu palabra. Sabemos que tu propósito es seguir transformando nuestra vida, Señor, para que podamos con ello glorificar tu santo nombre, Señor, mediante nuestra manera de vivir. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, nos lleve a que seamos dirigidos y que llevemos por obra tu palabra, Señor, para que así te podamos verdaderamente dar la gloria, Señor, a ti. Porque te lo pedimos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano, por favor. A manera de introducción, hermanos, usted recordará que la semana pasada vimos tres afirmaciones que nos llevaron a meditar en la importancia de una fe viva. ¿Sí lo recuerda, hermano? ¿Sí? Que una fe viva, una fe que salva, es la fe que invariablemente va acompañada con obras. La fe viva invariablemente va acompañada de acciones en nuestra manera de vivir, ¿sí? Y reflexionábamos en esas tres afirmaciones. Dijimos que la fe sin obras no es la fe que salva. Dijimos también que la fe sin obras es una fe muerta. Pero también afirmamos que la fe viva siempre va acompañada de obras. Esto nos llevó, hermanos, la semana pasada a meditar en una pregunta que nos hicimos. De hecho, fue el título de esa enseñanza. ¿Es su fe una fe viva? ¿Es su fe una fe viva?
La fe que usted tiene y que yo tengo es la fe esa fe que profesamos tener, es la fe que salva. Ahora, hermanos, en la parte final de este capítulo, ¿sí? La parte final de su consideración de la fe y las obras, Santiago va a las Escrituras para demostrar que desde el punto de vista histórico, la fe y las obras son dos, digámoslo de esta manera, son las dos caras de la misma moneda, y que se encuentran la fe y las obras en una unión inseparable. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si decimos que tenemos fe viva, debe ir acompañada o debe de ir manifestada, hermanos, por obras y actos que muestren que tenemos la fe que salva. Por ello, la enseñanza del día de hoy lleva el título de el fruto de una fe viva. El fruto de una fe viva. Hay fruto en la fe viva, hermanos. Y vamos a ver en el día de hoy dos ejemplos que nos llevan a comprender la importancia de las obras como fruto de esa fe viva. Repito, hermano, hoy vamos a ver dos ejemplos que nos van a llevar a comprender la importancia de las obras como un fruto de una fe viva. Vamos a hablar de un ejemplo, el de Abraham y el fruto de su fe viva, pero vamos a ver también a hablar de Rahab, el fruto de su fe viva también. Vamos a Santiago 2:20. Dice Santiago: mas ¿quieres saber, hombre, cómo nombra este hombre, hermano? Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hace esta pregunta Santiago. ¿A qué hombre se refiere? Si usted recuerda, hermanos, en Santiago 2:18, un par de versos atrás, él empezó diciendo, pero alguno dirá. ¿Sí lo ven? En el 18 dice, pero alguno dirá. Está refiriéndose a un posible varón o una persona que tal vez estaba, entre comillas, refutando un poco lo que estaba enseñando Santiago acerca de que la fe sin obras es muerta. Dice, pero alguno dirá. A esta persona, a este varón, a este hombre, se dirige Santiago y le dice, hombre vano. Le dice, mas ¿quieres saber, hombre vano? ¿Quieres saber? Dice, ¿quieres admitir? ¿Quieres reconocer, hombre vano? Esto es fuerte porque vano, hermano, es un hombre que tiene una mente vacía. Un hombre que tiene su cabeza hueca. ¿Sí? Habla de un tonto. En ese sentido, hermano, el griego original, es que Santiago se refiere a ese hombre que tal vez decía alguno, pero alguno dirá. A ese hombre le dice, tú, hombre, quieres saber, quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? Hay algo muy importante aquí, hermanos. La palabra obras aquí significa una labor, un trabajo, una ocupación. En otro sentido significa, o en otra acepción, es un acto. Obras es un acto, obras es un hacer, obras se refiere a hechos, a acción. Y esto es muy importante de entender para comprender todo lo que vamos a estudiar hoy. Dice ahí, sin obras. Santiago está diciendo que sin obras, sin actos, sin un hacer, sin hechos, es decir, sin fruto, que también significa eso, una fe sin fruto es una fe muerta. Una fe muerta, una fe sin vida, hermanos. ¿Sí? Es como si Santiago le dijera, hombre necio, tonto, ¿estás dispuesto a admitir que la fe sin fruto es una fe sin vida, una fe vana, una fe vacía? Un profesor del año 1840, hermanos, creo que era irlandés, era un teólogo, enseñaba teología ahí en Londres, Richard Trench,
dice lo siguiente, haciendo alusión a ese calificativo de ese hombre. Dice así. Dice Santiago que tal hombre es uno en quien no ha hallado entrada la sabiduría de Dios, pero está hinchado con una vana presunción de su propia percepción. Fin de la cita. Es decir, hermanos, se hace alusión a decir que un hombre es un hombre necio, tonto, ¿sí? Vacío de la sabiduría de Dios, argumentando que son personas que a veces dicen conocer de Dios, argumentan saber de Dios, argumentan que todas las religiones nos llevan a un mismo Dios. ¿Ha escuchado eso? Les compartimos, es que todo es igual. Tu creencia, mi creencia, los testigos, los mormones, todos van al mismo Dios. No es cierto. Sin embargo, el hombre necio, el hombre que no tiene la sabiduría que Dios da, hermanos, es calificado de esta manera. Los hombres necios más osados argumentan que Dios no existe, que no existe el cielo, y dicen, no, aquello no existe. El cielo está aquí y la tierra está aquí. Aquí vas a pagar, aquí es la gloria y aquí también es el infierno. Aquí vas a pagar todo. Nada, olvídate de que hay un más allá. Seguramente he escuchado también estas aseveraciones. ¿Sí? Es necio decir que alguien, hermanos, tiene una fe sin obras. Sobre todo en América, en los países latinos, hermanos. Si usted pregunta a la gente en términos muy generales, la mayoría le va a decir creer en Dios, ¿sí o no? La mayoría va a decir yo creo en Dios, ¿sí? Pero no hay un fruto en sus vidas. Entonces se engañan a sí mismos. La Escritura dice que el hombre malo, por su altivez, hablando de estar hinchado en su vana percepción, dice, el malo, por su altivez de rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice el salmista en el Salmo 110:4. Salmo 10:4. El malo, por su altivez de rostro, no busca a Dios, hermano. Hoy hay mucha gente que no busca a Dios, que es altiva, que confía en sí misma, que confía en sus recursos, que confía en sus relaciones. Esas personas, hermanos, no buscan a Dios. Muchas de ellas no buscan a Dios. Y además dice el salmista que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No toman en cuenta a Dios, no consideran a Dios. No dan gracias ni siquiera por su alimento, hermano. Porque no hay Dios en sus pensamientos. Si hubiera Dios en el pensamiento de estas personas, se congregarían, perdonarían. Dios estaría, si hubiera pensamientos de Dios, Dios estaría dirigiendo sus vidas, dirigiendo sus matrimonios, dirigiendo su familia, sus hijos. Pero dice el salmista que el hombre malo, por su altivez, no busca a Dios. Acompáñenme al Salmo 14:1, por favor. Hablando de, como dice Santiago, acerca de la necesidad del hombre, o el término necio. Salmo 14:1, ¿lo tiene? Dice el quién, hermano. El necio, el insensato, el perverso, el loco, en el Antiguo Testamento el tonto. ¿Qué dice, hermano? En su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón que Dios no existe. Y reitero, hermano, para no salir de nuestro contexto. ¿Quién es ese necio al que hace referencia Santiago? Al que habla en el capítulo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, Santiago, y yo tengo obras. Y le dice Santiago, más tú, muéstrame tú sin tus obras, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago afirma que la fe genuina, hermanos, va acompañada siempre de obras buenas. Las obras espirituales
son la evidencia, ¿sí? No la fuente, escuchen, lo vamos a aclarar. Son la evidencia, no la fuente de la fe sincera. Si la fe que decimos tener, hermanos, ¿usted tiene fe, hermano? ¿Tiene fe? Decimos tener fe. Decimos profesar la fe en Cristo, ¿no? Si la fe que decimos tener no va acompañada de hechos en nuestra vida, hermanos, es decir, de acciones, es una fe inútil, porque la verdadera fe salvadora produce, hermanos, fruto de obras de justicia. Fruto de obras de justicia. Ahora, pareciera que, como si Santiago en lo que sigue, hermano, preguntara a ese hombre, ¿ya te quedó claro lo que le está explicando? ¿Ya estás convencido, hombre? Pareciera como si Santiago le dijera, si no sigues convencido o no estás convencido, ahora te voy a decir lo siguiente. Te voy a mostrar una evidencia de lo que te estoy diciendo. Que la fe sin obras es vana, es muerta. Por eso aquí iniciamos, hermano, con estos dos ejemplos que nos van a llevar a comprender la importancia de las obras como un fruto de una fe viva. ¿Sí? Estas, hermanos, son evidencias bíblicas. Esta escritura que prueban que la fe genuina, verdadera, impulsa el corazón de la persona a realizar acciones. Una fe viva lleva por dentro, de alguna manera Dios permite que tenga acciones, que sean acciones dignas de un hijo de Dios. Y no por mero sentimiento de bondad humana, porque hay obras humanas, hermano. Hay personas que son dadivosas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, también hay personas que tienen el don de dar, que es muy diferente. Muy diferente es una persona desprendida, ¿sí? Que no conoce a Dios, que las hay. Y muy diferente es una persona, una mujer, un hombre de Dios, que es movido por su fe en su ser a ser dadivoso o desprendido o dar como un don. Porque esa persona puede dar lo que tiene, todo lo que tiene en un momento de su vida, porque conoce a Dios, porque puede llegar a obedecer a Dios cuando Dios le dice, pues da lo que tienes, da lo que tienes, escucha la voz de Dios. Mucha diferencia, desprendido a ese dar por fe, una fe genuina en el Señor. Entonces, no es este mover en obras, hermanos, meramente un sentimiento de bondad humana, no. Es un impulso por una fe genuina en Dios. Veamos el primer ejemplo. Abraham y el fruto de su fe viva. Abraham y el fruto de su fe viva. Santiago 2:21, hermanos. Y otra vez utiliza una pregunta Santiago. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, no fue justificado. Aquí es importantísimo entender, hermanos, esta palabra. Aquí la justificación tiene dos vertientes. Es muy importante. El apóstol Pablo, cuando hablaba generalmente de la justificación, era en el nacimiento de nuevo de una persona. Cuando es declarado inocente a los ojos de Dios, porque vino en fe a Cristo. ¿Sí? Todos sus pecados son perdonados. En ese momento la persona pasa a formar parte de la iglesia y la familia y del cuerpo de Cristo. En esa justificación. Aquí, hermano, es una segunda vertiente, ¿sí? Aquí en este contexto tiene que ver con una prueba. Escuche, ya no es cuando entregamos nuestra vida a Cristo que fuimos justificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese momento? Pero aquí en esta vertiente es una prueba para demostrar la veracidad de esta justificación que tuvimos en el momento de entregar nuestra vida a Cristo. Hay un pasado y hay un presente. En el pasado fuimos justificados por gracia, ¿no? Y recibimos el perdón de pecados y una vida nueva en Cristo. En el pasado quiero referirme cuando usted entregó su vida a Cristo. Pero hay un caminar con el Señor. Y en cualquier momento de este caminar, el Señor puede probar nuestra fe, ¿no es cierto? En ese sentido,
la palabra justificado, que dice aquí, no fue justificado por las obras de Abraham. Esta justificación fue una prueba a Abraham en su fe. Fue una prueba para demostrar la veracidad de la fe de Abraham. Es decir, fue probado para ver si su profesión de fe era genuina, hermanos. ¿Me doy a entender? Primero somos justificados para salvación y esta justificación es una prueba para demostrar que esa fe es una fe viva, una fe verdadera. No recuerdo si lo comenté hace 8 días, pero esta carta, hermanos, de Santiago le causó mucha contrariedad a Martín Lutero. Martín Lutero, un personaje histórico, fue aquel que se impulsó contra la norma católica que ellos afirmaban de la salvación por obras. Ahí vino todo esto de la reforma, hermanos. Algo muy importante que estudiaremos, por supuesto, en su momento. ¿Sí? Martín Lutero luchó contra el catolicismo porque él un día pudo entender, lo explico muy sencillo, un día pudo entender que la Biblia enseña que la fe no es por obras. Aquí estamos hablando de obras, pero también estamos hablando de fe en un contexto correcto. Martín Lutero decía, ¿cómo? ¿Qué dice Santiago? Tal pareciera que Santiago está afirmando que la salvación puede ser por obras, pero eso no es así, hermanos. ¿Sí? Lutero luchó contra todo aquello, toda aquella forma católica que profesaba la salvación por las obras, incluso por el pago de la salvación. ¿Recuerda? Había indulgencias, hermanos. Y eso era bien tremendo. La indulgencia era una obra, hermano, porque se adquiría el perdón de ciertos pecados, incluso la salvación, porque el catolicismo decía, si pagas cierta cantidad, estás perdonado. Es más, se atrevían a decir que podían sacar a almas del purgatorio, que no existe, no es bíblico, no nos engañemos con eso, hermanos. Obviamente no está en la escritura, no existe el purgatorio, pero ellos decían, afirmaban que sí. Y era tanta su engaño, hermanos, que decían, hubo frases como esta: antes de que el dinero cayera en el bote de las indulgencias, cuando iba cayendo, ya el alma iba siendo salvada. ¿Se imagina? Se atrevían a afirmar eso. ¿Y qué creen? La ignorancia de la gente. Pagaban, y lo único que sucedía es que eran motivados. Pues si tengo dinero, puedo vivir como yo quiera. Al fin, pago y no pasa nada, ¿no? Solo quiero dejar una pregunta al aire. ¿Usted piensa que en cierto sentido se sigue viviendo así en la religión tradicional? Así es. Así es. Bueno, pues Lutero luchó y encontraba aquí algo. Llegó a llamar a esta carta de Santiago. No entendía, hermano, y lo digo con humildad, porque así es, así los teólogos afirman que Martín Lutero no alcanzaba a entender las enseñanzas que Santiago tenía. Y Lutero dijo, es que esta carta es una carta ligera, es una carta de paja. Así la calificó Martín Lutero. Pero por supuesto, toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios y tiene utilidad, hermanos, ¿sí? Entonces, es que aquí, hermanos, pareciera, reitero, afirmar Santiago que la justificación es por medio de las obras, lo cual por supuesto sería una mentira, y por supuesto Santiago no está afirmando eso. Vamos a ir entendiendo. Recuerden que la Biblia, hermanos, afirma que la salvación es únicamente por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Acompáñenme a Efesios 2, versículos que usted conoce, por supuesto. Efesios 2, 8 y 9, hermanos. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Espero que todos ya estén ahí. Es importante de recordarlo, hermanos. Efesios 2, 8 y 9 dice:
porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de ¿quién? De Dios. La fe que trae la salvación, a poner los ojos en Cristo, nos fue dada por Dios, no es de nosotros. Dice, no por obras, dice el verso 9, para que nadie se gloríe, nadie se enaltezca, nadie se jacte, que diga, yo por mis obras me he ganado la salvación. No, la fe es por fe, perdón, la salvación es meramente y únicamente por la fe en Cristo, por la fe en su sacrificio. Amén, iglesia. Pero hay un versículo, no lo busques, se lo leo, Romanos 3:28. Escuchen lo que dice Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado. En esa primera acepción de la justificación que ya expliqué, es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí pone Santiago un énfasis en nuestro estudio, en lo que estamos, esta porción de la escritura que estudiamos, un énfasis en la fe y las obras. Y aquí hace una aclaración muy tajante Pablo y dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Por supuesto, no hay contradicción. Miren, lo importante, hermanos, es entender aquí en nuestro contexto que Santiago no estaba contradiciendo la doctrina de la salvación, la doctrina que proclamaba Pablo, la doctrina de la salvación por fe. No había contradicción, porque aquí Santiago, hermanos, no se refiere a las obras como un medio de salvación. Y repito esto, Santiago jamás se está refiriendo a ese fruto de la fe, a esas obras. No se refiere a las obras como un medio de salvación, ojo, ¿sí? Sino como un resultado, hermano, es decir, como un fruto de una fe viva, una fe genuina, que es la fe que salva, hermanos. ¿Queda claro, hermanos? Esto es importante, muy importante para nuestro estudio. Las obras a las cuales Santiago se refiere no son el medio de salvación, sino el fruto de esa salvación, de esa fe que profesamos decir. ¿Sí, hermanos? Abraham es el modelo de la fe salvadora. Aquí ahora entra en acción, tanto para judíos como para gentiles. Un hombre cuya fe era, por supuesto, viva y agradable, hermanos, esa fe delante de Dios. ¿Cómo mostró esa fe Abraham, hermanos? ¿Cuál fue uno de los frutos? Porque él tenía más frutos. Pero ¿cuál fue uno de los frutos por los que Abraham mostró que su fe era una fe viva? Lo dice la Escritura. Retomo Santiago 2:21, hermanos. En su segunda parte dice, cuando ofreció a su hijo, ¿quién? Isaac sobre el altar. Ahí lo ofreció a su hijo, hermanos. Acompáñenme a la palabra de Dios. Génesis 22:9. Génesis 22:9. Recordemos la historia, hermanos. Entrar en contexto. ¿Qué sucedió, hermanos? Vamos a entrar en contexto al versículo que vamos a llegar. Había sucedido que probó Dios a quien? Abraham, dice la Escritura, hermanos. ¿Sí? Y le dijo, toma a tu hijo. Era su único hijo, dice, así lo dice, tu único hijo Isaac, a quien amas. Ojo con esto, hermano. Dios sabía que era su hijo a quien Abraham amaba entrañablemente. Y le dijo que se fuera a la tierra de Moriah y que fuera a ofrecerle holocausto, es decir, un sacrificio con fuego sobre los montes, sobre uno de los montes que el Señor le iba a decir. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Se levantó de mañana, se levantó temprano, ¿sí? Preparó ahí el asno con la leña, se llevó 2 siervos y a su hijo Isaac. De temprano, de mañana, hermanos. Ya para esta instancia, ya era de edad avanzada, recuerden, ¿sí? De más de 100 años, Abraham. Y caminaron, si usted recuerda la Escritura, 3 días aproximadamente, por el desierto. Llegando ya al lugar, le dijo a sus siervos, espérenme aquí porque vamos a
hacer holocausto a Dios. Abraham tomó el fuego, tomó en su otra mano la leña, la puso en Isaac para que la llevara, y en su otra mano ya libre tomó el cuchillo. ¿Sí? Y caminaron. Ahí va Abraham con su hijo, al que amaba, no olvide esto. ¿Cuántos aman a sus hijos? Al que amaba, grandemente. Iba caminando y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto? ¿Qué le dijo Abraham, hermano? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí mismo el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Qué dice el verso 9, hermanos? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Imagine la escena, por favor. Verso 10. Y extendió, esto significa que una mano amenazante en el original, en el hebreo. Y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, es decir, fuertemente dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que, ¿qué, hermanos? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué historia, hermanos, tan tremenda. Qué historia, hermanos. El Señor lo detuvo y le dijo: ya conozco. Pregunta, iglesia, ¿no conocía a Dios el corazón de Abraham? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pareciera que Dios llevó a este término, a esta circunstancia para darse cuenta, pero no. Dios sabe todo, amén. Era para probar la fe ante Él mismo y ante los demás. Abraham ya había sido justificado, hermanos. Abraham ya había sido justificado años antes, ¿sí? Declarado justo ante Dios, ya había entregado su vida a Dios por su fe. Y lo dice ahí en Génesis 15:6, anote ahí por favor si gusta. Génesis 15:6. Años, décadas atrás, Abraham ya había sido justificado para salvación. Y ahora, hermano, escuche por favor, ahora era probado en esa justicia que había recibido por la gracia de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Dios, hermanos, sigue siendo el mismo. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios que hoy alabamos, hermanos. Es el mismo Dios que nos ha dado vida a todos nosotros. Sigue siendo el mismo. Qué tremenda petición a Abraham, hermano. Dios puede pedirnos a nosotros algo, porque sigue siendo el mismo. ¿Qué le puede pedir el Señor a usted para probar su fe, hermano? Nuestra fe será probada, ¿no es cierto? Pasada por fuego, probada como al oro precioso. ¿Qué le puede pedir Dios a usted? ¿Un hijo? ¿Qué le puede pedir, hermano? Muchas cosas, ¿sabe? Obediencia, santidad, ¿no es cierto? ¿Puede pedir que dejemos una relación que no nos santifica? ¿Dejar a un novio o a una novia que no es creyente? Pregunto, iglesia.
Imagínense. Cualquier cosa, hermanos. Cualquier cosa. Tal vez que usted deje un trabajo. Escuche lo que le digo. Un trabajo que le puede incitar al pecado. O se lo planteo de otra manera. Un creyente puede trabajar en cualquier lado. Pero tengo que cumplir con ser proveedor de mi casa. ¿Podremos trabajar en cualquier lado como creyentes, como hijos o como hijas de Dios? No, no, no. Mediten eso, hermano. Estamos hablando, hermanos, que Dios prueba al creyente, ¿no es cierto? ¿Sí o no, iglesia? Al creyente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando Dios le pide al incrédulo que deje su pecado? ¿El incrédulo dejará por sí mismo sus adicciones? Al menos luchará un poco ahí en sus fuerzas, ¿no? Porque sabe, hay la conciencia. Sabe que el drogarse es malo. Sabe que el alcoholizarse es malo. Sabe que caer en adulterio es malo, ¿sí o no? Pero no lo va a poder dejar si no es libre en Cristo. El incrédulo por sí mismo no puede dejar todo eso, hermano. Hoy vemos Acapulco con tantos antros, ¿no es cierto, hermano? Los jueves, del jueves al domingo se pone intenso, hermano. Es más, no podemos, como varón, no podemos pasar ahí con nuestros ojos libres, hermano. ¿Sabe a lo que me refiero? Y tenemos que hacer lo correcto como hombres de Dios. Amén. Hay muchos antros, muchos centros de perdición, hermano. Hay casinos, hermano. ¿Serán lugares de Dios? ¿Sí me escuchan? Veo casinos y veo entrar a la gente. Y me pregunto, ¿cómo estará su vida? ¿Serán hombres y mujeres de Dios? Necesitan a Dios. Necesitan la libertad que solamente Dios nos puede dar. Abraham no le pidió dejar, hermano, un vicio, no le pidió dejar una adicción, no le pidió dejar un pasatiempo arraigado, ¿sí? No, le pidió la vida de su hijo que amaba. Santiago está enseñando que este acto le fue contado por Dios para ser declarado justo ante sus ojos. No por el hecho mismo, hermano, sino porque el hecho mostraba que su fe era genuina. Puntualizo eso, hermano, para que esto se entienda. Por tanto, Abraham fue justificado por su fe, que era mostrada por sus obras. ¿Amén, hermanos? Amén. Abraham conocía a Dios, hermanos. Y con su acto, sin dudar, ofreció a su hijo, que era su hijo amado. Abraham conocía y Abraham confiaba en Dios. Escuche, hermanos, Abraham sabía que aun si llegaba a quitarle la vida a su hijo, Dios podía y tenía el poder. Él sabía que tenía Dios el poder, aún ¿para qué? Para resucitarlo, hermano. Y le digo algo, hermano, no estamos haciendo conjeturas. La Biblia nos enseña. Acompáñeme a Hebreos 11:17, por favor. Hebreos 11:17.
Esto es tremendo, hermanos. Es impresionante, hermanos, es la palabra de Dios. Dice el verso 17, por la fe, ¿quién, hermanos? Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Abraham había recibido la promesa de que de parte de Dios iba a tener una heredad enorme, ¿no es cierto? ¿Y cómo iba a ser? Si Dios estaba pidiendo, en ese momento a lo mejor lo pensó. Verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero vea el verso 19, pensando que Dios es poderoso. ¿Quién pensaba esto? Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, y esto es impresionante, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué significa esto, hermano? Está diciendo que Abraham pensaba, es decir, que sabía que Dios es poderoso, ¿sí? Para levantar aún de entre los muertos a quien él desee. Y en sentido figurado, así fue. Es decir, pudo recibir a su propio hijo porque era ya casi muerto, hermanos. Él ya lo hacía sin vida, hermanos, porque iba con la plena convicción de obedecer el mandato de Dios. Para Abraham, su hijo fue levantado en sentido figurado. Y ahí está lo precioso de la Escritura. En sentido figurado, para Abraham, su hijo fue resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la palabra, hermanos. Por eso es importante escudriñarla, hermanos. Abraham, hermanos, es un ejemplo de creer en lo inmutable carácter justo de Dios. Es un ejemplo para nosotros. Él cumple siempre sus promesas, es decir, por supuesto Dios. Por ello nunca, hermanos, nunca violará el Señor su pacto, y nunca iba a violar el pacto con Abraham de darle una descendencia que no iba a poder contar. Él lo cumplió. Amén. Por supuesto lo cumplió. Abraham confió, hermanos, pero hubo un momento en que no tuvo la paciencia. Hubo un momento, hermanos, en que no tuvo la paciencia Abraham y actuó en su entendimiento, en su carne, hermanos, para tener descendencia, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Se allegó a la criada de su esposa, Agar, y tuvo ¿a quién? A Ismael. ¿Sí? Y pues cayó en adulterio, hermano. Eso es caer en adulterio, en estricto sentido. ¿Sí? Pero aquí hay que ver algo, hermano. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Decíamos en el discipulado algo interesante. Es de ahí de Ismael, hermanos, en donde, como una nota nada más, de donde vienen las naciones árabes, que han sido la constante afrenta para quienes, para el pueblo de Dios, para los judíos. Volviendo al tema, hermano, cuando una persona es justificada ante Dios, siempre mostrará esa justificación por medio de una fe práctica, una fe con frutos, de actos que avalan su nueva naturaleza. Usted y yo, en la manera en que vivimos, estamos avalando si tenemos esa fe viva, hermano. En todas las situaciones que nos encontramos, vamos a mostrar el fruto que hay, si es un fruto bueno o es un fruto malo en nosotros. Ahora Santiago afirma en el verso 22, Santiago 2:22, hermanos, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Es decir, cuando la fe actuó en Abraham, mostró madurez, hermano, porque estaba equipado para la tarea asignada, estaba completo, maduro. Eso es que se perfeccionó por las obras, esa fe. Santiago no está diciendo que la salvación requiera la fe más las obras. No está diciendo eso, hermano. Él está afirmando que las obras son consecuencia, es el fruto de su fe genuina. Ahora, ¿cómo saber si una persona es verdadero seguidor de Cristo, hermano? Ya lo entendemos a esta altura. Porque va a dar fruto de buenas obras. Un cristiano, una hija de Dios, un hijo de Dios genuino va a dar fruto. Invariablemente, se lo he dicho hace poquito que empieza, cuando empezamos en nuestro caminar en Cristo. Pero va a ir creciendo ese fruto, hermano. ¿Sí? ¿Cómo vemos ese fruto? En términos prácticos, hermano. Una persona que ha nacido de nuevo, que dice creer en Cristo y que muestra una fe viva, no va a dejar de congregarse. Esto es claro, porque es un mandato de Dios. Una persona que muestra su fruto de una fe viva, hermano, tiene hambre de la palabra, por supuesto. Una persona que muestra su fe viva por medio de un fruto se va a alimentar de la palabra. Va a ir creciendo, va a ir dando fruto, va a amar, va a perdonar, es paciente, guarda su lengua. Vamos a hablar de eso dentro de 8 días, por eso no falten. Díganle a su hermana, no falten. No falten. Una persona que muestra su fe viva como un fruto de su salvación, hermano, va a pedir a Dios sabiduría, se va a santificar, va a perseverar, va a desear conocer más a Dios, va a estudiar la palabra, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es para usted y para mí una fe viva y una fe práctica. Es vivir el cristianismo. Es vivir lo que profesamos ser, hermano. Todo esto es el fruto de una vida que permanece unida a la vida, hermanos, que es Cristo Jesús. ¿Cómo están sus frutos, hermano? ¿Qué frutos hay de nuestra vida que muestren nuestro crecimiento? Jesús mismo enseñó que la vida del creyente, por la fe viva y genuina que posee, debe dar fruto. Así que por sus frutos, ¿qué? Dijo Jesús. Por sus frutos, ahí en Mateo 7:20. Por sus frutos, por su manera de vivir, por los frutos de una fe viva, vamos a conocer a las personas. Y continúa Santiago ahí, Santiago 2:23, hermanos. Y se cumplió la escritura, dice Santiago, que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué, hermanos? Por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Anotó hace rato Génesis 15:6. Dice: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Dios, hermanos, justifica al hombre cuando confía plenamente en Él. Cuando la persona demuestra su amor por Dios. Cuando la persona escucha obedientemente la palabra de Dios y actúa, hermanos, esforzándose, actúa diligentemente para vivir la palabra de Dios. Fue lo que hizo Abraham por su fe y obediencia, claro. Él se preparó para sacrificar a Isaac y esa fe indudable en él, nunca dudó, y esa obediencia le valió para ser llamado amigo de Dios, hermanos. Amigo de Dios. Allí en Juan 15, no lo busque también, el Señor Jesús da una enseñanza. Y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Es obediencia? ¿Es obediencia? Qué honor, hermano, poder ser llamado amigo de Dios, hijo de Dios, hija de Dios. Santiago 20:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras
y no solamente por la fe. Reitero esto, hermanos, Santiago no dice que Abraham fue justificado por su fe y sus obras. Lo que Santiago está enseñando es que la fe y las obras van juntas, son inseparables. La fe separada de los hechos u obras muestra que no es una fe en justicia, hermanos, una fe viva. Y mediten esto. Abraham no tenía la revelación que nosotros tenemos en cuanto a la palabra de Dios. No la tenía, hermanos. No tenía todo lo que hoy nosotros. Él no vio a Cristo. Él no supo que vino. Pero sabía que vendría un Mesías. Abraham no tenía ninguna revelación divina escrita para que la pudiera leer como nosotros, como hoy nuestro día. Pero él sabía, aunque sea un poco acerca del Señor, hermano. Dios se lo había revelado. Pero respondió, hermano, aún con ese, entre comillas, corto conocimiento, revelación, respondió positivamente a todo lo que Dios le dijo. Y fue entonces cuando su fe le fue contada por justicia. Acompáñenme a Juan 8:56, por favor. Esto es impresionante, hermano, la palabra. Juan 8:56. ¿Cómo pues entonces Abraham, hermano, supo de Jesús? ¿Cómo supo de él? Porque la salvación es en Cristo, no por la fe. Mire esto. ¿Lo tiene? 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de qué, hermanos? De que había de venir ¿quién? Una pausa aquí. ¿Habría de venir quién? Mi día. ¿Quién está hablando ahí? Escuche y analice. El mismo Jesús está diciendo que Abraham se gozó porque él sabía que un día él vendría. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Un día él vendría. Y esto es más tremendo. ¿Y qué dice ahí? Y lo vio. ¿Y qué hizo? Y se gozó. Wow, hermano. Abraham sabía por la revelación de Dios en su corazón que el Mesías vendría, que Jesucristo vendría, y lo pudo ver en fe y él se gozó, hermano. Hebreos 11:13, por favor. No alcanzó a verlo, ¿verdad? Por supuesto, físicamente. Él murió, pero vea Hebreos 11:13. Por favor, hermano. Hebreos 11:13. ¿Estamos ahí? Dice, conforme a qué, hermanos? A la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo, ¿cómo, hermanos? De lejos, y creyéndolo y saludándolo. Otra evidencia, hermanos. Dios en su soberanía divina permitió a Abraham entender que el Salvador vendría para cumplir todas las promesas que Dios le había hecho. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra. Una fe viva. Una fe viva en Abraham. Segundo ejemplo y último, hermanos. Segundo ejemplo de que nos va a ayudar a comprender la importancia de estas obras, de las obras como fruto de una fe viva y verdadera. Rahab y el fruto de su fe viva. Santiago 2:25. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Otro ejemplo histórico de una fe viva, hermano. Esta mujer, una mujer, hermanos, especial por lo que implica en la palabra de Dios. Acompáñenme a Josué capítulo 2, verso 9, y entramos en contexto. Josué 2:9.
¿Cuál es el contexto inmediato, hermanos? Que Moisés ya había muerto, había ya partido con el Señor. Y Dios le había pedido a Josué que dirigiera a su pueblo a atravesar el Jordán, ¿no es cierto? ¿Sí lo recuerda? ¿Para llegar a dónde, iglesia? ¿Qué era? ¿Dónde? ¿Cuál era la tierra prometida? Y tenían que atravesar, ¿no? Tenían que llegar en esta instancia a Jericó. Y le dijo el Señor algo a Josué: nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé, Josué. Esfuérzate, Josué, y sé. Mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. No se apartará este libro de la ley. Usted sabe. Todo ese es el contexto, hermano. Estaba alentando a Josué a una encomienda grande, hermano. Y preparó Josué al pueblo. Y envió ¿qué? ¿A dos qué? A dos espías para reconocer la tierra. Y fueron recibidos en la casa de una ramera, una prostituta, hermano, que era gentil. No gentil de gentileza, sino gentil porque no era judía, llamada Rahab. Pero ¿qué pasó con el rey de Jericó? Se enteró, ¿verdad? Se enteró, hay espías. Envió ahí a su comitiva a la casa de Rahab y le dijo: ordénenle que entregue a esos hombres espías. ¿Y qué sucedió, hermanos? Mandó decir esto el rey a Rahab, pero ella informó falsamente, repito, informó falsamente y escondió a los hombres ahí en su terrado, atrás de unos manojos de lino, dice la Escritura, en la parte de arriba de su casa. Y envió a la gente que buscaba a estos hombres, la gente del rey los envió por otro camino, antes de que cerraran las puertas, porque recuerden que estaban los muros ahí en Jericó. Y escuchen las palabras de la mujer. Josué 2:9, ¿estamos, verdad, hermanos? Vean lo que dice, escuche con atención. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Es decir, el pueblo tenía miedo de estos hombres, porque habían oído que el Señor los respaldaba. Verso 10. Dice: porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales, ¿qué, hermanos? Habéis destruido. Verso 11. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, escuche, es Dios de arriba en los cielos y Dios de abajo. ¿En dónde, hermanos? En la tierra. Una declaración importante de esta mujer, ¿no es cierto? Estaba reconociendo que Dios es arriba y en los cielos. Dice verso 2: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que me libraréis nuestras vidas de la muerte, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Qué hicieron ellos? Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, es decir, si no nos delatas. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, ellos sabían que así sería, nosotros haremos contigo, ¿qué, hermanos? Misericordia y verdad. Usted conoce la historia, hermanos. Estos hombres, la mujer mandó por otro lugar, mientras estos dos espías estaban escondidos bajo una soga, ¿sí? Estos espías le dijeron: manténla ahí esa soga, ¿sí?
van a buscarlos durante 3 días. Cuando hayan pasado esos 3 días, van a regresar, se van a subir por ahí, y ellos cumplieron esta promesa delante de Dios, hermanos, porque Dios así lo quiso y conservó la vida y el hogar de esta familia y a esta mujer que por su profesión de fe y sus actos demostró creer en Dios. Qué lección, hermanos, de Santiago, ¿no le parece? Y es un contraste con Abraham y esta mujer, 2 personas totalmente diferentes, hermanos, pero que ambas mostraron por sus obras el fruto de una fe viva, hermanos. Abraham, ¿qué era? Era un hombre moral. La mujer era una mujer inmoral. Él era un noble, hermano, era un caldeo, y esta mujer era una cananea. Él era un gran líder. Ella era una ciudadana común. Él estaba en la cima de la esfera social y moral, hermano. Ella, pues, a lo que se dedicaba estaba en lo más bajo de la sociedad. Pero Rahab, la ramera, mostró su fe viva por medio de sus obras, tanto, hermano, que le valió estar plasmada en la Escritura junto con esos hombres de fe, ahí en Hebreos 11:31. Escúchese, lo leo. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, es decir, con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué le parece? Esa mujer, por supuesto, no entendía la salvación, hermanos, como ahora nosotros la podemos entender. Sin embargo, en la soberanía de Dios, en la bondad de Dios, por su gracia, Dios aceptó la fe de esta mujer como un fruto de justicia. Como un fruto de justicia. Dio protección a los espías, hermano. Una muestra de su fe, de su obediencia a Dios, a quien reconocía como Dios, porque había dicho: el Dios de arriba de los cielos y el Dios de abajo de la tierra. Por ello esta mujer fue justificada por las obras que mostraban ese fruto de una fe genuina, hermanos. Y por último, Santiago, en el verso 26, hace énfasis en la fe sin obras, comparándolas con un cuerpo humano sin espíritu. Porque como el cuerpo sin espíritu está, ¿qué, hermanos? Muerto. Así también la fe, hermanos, sin obras, miren, muerta está. Muerta está. ¿Qué es un cuerpo sin espíritu? Absolutamente nada. El Señor, ahí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló, dice, en su nariz aliento de vida, y entonces fue un ser que viviente. Dios es el que da vida, Él es el que sopló, y ese soplo, hermano, nos creó del polvo, de la nada. El polvo es escombro, es ceniza, es polvo, es nada, hermano. Dios lo tomó, pero Él puso aliento, y ese aliento en el hebreo es neshama, que significa, hermano, entre otras cosas, vida y espíritu. Dios nos da vida, hermanos. Dios ha puesto un espíritu en nosotros, y ahora no solo un espíritu para tener vida física, sino el Espíritu Santo que mora en todo creyente, hermano. Sin espíritu somos polvo, hermanos. Somos nada. Así como un cuerpo, dice Santiago, sin alma está muerto también. La confianza, es decir, la fe en Dios, está muerta si no va acompañada por obras. Si una persona dice tener fe, hermanos, pero en su vida no tiene un fruto, su fe está sin vida, es polvo, es nada. Una fe muerta que no trae salvación. Yo les pregunto una vez más, hermano, ¿cuál es su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Usted tiene la fe viva? ¿O tiene una fe vacía, muerta, sin obras? ¿Tiene la fe por obras aceptas a Dios? ¿O muestra una fe que no tiene nada, que es vacía? Concluimos. Dios ha creado todas las cosas, hermanos. Todo existe. Así como una semilla que Dios ha creado
no sé de genética, pero quiero poner este ejemplo. Así como una semilla trae una cierta memoria genética para que cuando la plantemos germine, ¿no es cierto? Y dé fruto según la semilla. Así en cierto sentido con la vida espiritual de nosotros. Cuando venimos a Cristo Jesús, hermanos, Él pone una genética en nosotros, una genética, permítamelo decir, una genética espiritual en nosotros, que va a dar fruto a su tiempo. Es decir, hermanos, esa semillita que se siembra, no es que quiera o no dar fruto, hermano, va a crecer. Igual en nuestra vida. El verdadero creyente que tiene la fe viva, invariablemente, hermano, va a dar fruto en su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque está añadido a la vid que es Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo Jesús? Yo veo fruto, hermano. Yo veo fruto cuando lo escucho. Yo veo fruto cuando platico con usted y veo que persevera, veo que se esfuerza por venir, aún cansado. Mire, vinieron los varones, hermanos. Veo el fruto, ahí veo el deseo de hacer algo. Y venían hermanos sin comer, cansados del trabajo. Gracias a Dios, la hermana Mariana nos sorprendió y nos trajo aquí alimento. Dios tiene el control de todo, hermanos. Recibimos alimento espiritual y estuvimos orando juntos a Dios por nuestras vidas para dar fruto, para dar ese fruto que sea evidencia, hermanos, de una vida nueva. Poco a poco ir creciendo, hermanos, poco a poco ir madurando, poco a poco ir glorificando al Señor con nuestra vida. Al igual que Abraham, aquella mujer, hermanos, no eran perfectos. Nosotros no somos perfectos. Ellos tampoco lo eran, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. No eran perfectos porque, si usted recuerda, Abraham en su momento mintió 2 veces. Al presentar a quién? A su esposa como, a su hermana, a su esposa como quién? Como su hermana para protegerse. Pero Dios tuvo misericordia, hermano, porque perseveró y mostró una fe genuina en el Señor, fue obediente. Rahab, por su profesión, hermano, una profesión despreciable en términos sociales. Y también había pecado, hermano, al mentir para proteger a los espías. No eran perfectos, pero Dios tuvo misericordia de ambos por su fe. El Señor perdonó sus pecados. Y hoy puede perdonar los nuestros, hermanos. Si venimos y nos ponemos a cuentas, como ya lo hicimos hace un momento. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Nosotros también, hermanos. Nosotros también debemos dar ese fruto. ¿Su fe es viva, hermano? Le voy a decir algo, su fe se ve, mi fe se ve. La fe de esta mujer, de este varón, de Abraham, se ve por sus obras. Su fe se ve, hermano. Sus frutos se ven al venir, al perseverar, al desear seguir aprendiendo, a no menospreciar el discipulado, a perseverar, a llegar temprano al culto, como muestra, hermano, del amor que usted tiene y gratitud por Dios. Ahí se ve la gratitud que usted tiene por Dios. Que Dios obra en su poder, hermano, en la iglesia. Amén. Y que quite, hermanos, de verdad todo engaño, ¿no? Si hay alguien que piensa ser creyente y no lo es, porque Dios le va a recibir. Pero también a los que creemos que podamos ser ese remanente que viva una fe viva, hermanos, una fe práctica para la gloria de Dios, mostrando con ello que verdaderamente estamos en la fe que sale, la fe que da fruto en obras dignas de nuestra fe.
Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos esta grande verdad, Señor. Una fe sin obras es muerta. Señor, tú conoces cada corazón de los que aquí nos encontramos. Llévanos a meditar en nuestra fe, Señor. A examinarnos a nosotros mismos. Si en verdad tenemos esa fe, Señor, esa fe que salva, esa fe que da fruto. Señor, ayúdanos a mostrar nuestra fe por medio de esos frutos que tú deseas. Por medio de esos frutos que den gloria a tu nombre, Padre. Que la fe que profesamos tener muestre que verdaderamente hemos sido justificados, Señor. Ayudando, Señor, con nuestros actos al necesitado. Amando, perdonando, Señor, teniendo misericordia. No haciendo acepción de personas. Llevando una vida piadosa, una vida, hermano, en cada hermano, en cada mujer, en cada varón, que dé honor a tu nombre. Y si hubiese alguien aquí, Señor, que se diga creyente, pero que sabe, Señor, porque tú hablas al corazón, que sabe que no hay fruto en su vida, que hoy pueda reconocer, Señor, su necesidad de salvación y que venga a ti en arrepentimiento y fe para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por los enfermos. Oramos por nuestros hermanos que no pudieron hoy venir. Oramos por don Atenógenes, Señor, por su familia, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia de ellos, Señor. Para salvación, Padre. Para tu gloria, Señor. Llévanos en tu paz y permítenos estar aquí en pueblo, Señor. Si tú quieres, Padre, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, hermana. No se vaya por ahí, despídase y bendiga a su hermano, por favor.